Bienvenidos al panel Participación, Prácticas y Escenarios Culturales en Comunidades, Significaciones en el Contexto Cubano Actual. Este panel se inscribe en el eje temático Cultura, Poder y Subjetividades Políticas y tiene en esta ocasión como participante a la máster en Ciencia Joni Piedra y quien les habla, que también funge como moderador, Pedro Emilio Moras, máster en Ciencia también. Tuvimos que ajustar el panel porque por motivos de trabajo se encuentran en provincias dos de los miembros que deberían estar acompañándonos, pero bueno, asumiremos gran parte de sus contenidos en nuestras intervenciones. Este panel tiene como propósito versar sobre la importancia que tiene la participación en el ámbito cultural, la participación en tanto proceso que se concreta en diferentes ámbitos donde en lo cultural adquiere una dimensión simbólica trascendental y que en nuestra experiencia de investigación hemos relacionado con el consumo cultural en tanto en encuestas nacionales realizadas y en estudios de casos particulares. Hemos detectado que la forma de participación por excelencia en la cultura en el ámbito institucional ocurre a través de la forma de público, o sea, como público de la cultura, lo cual no quiere decir que en otros escenarios públicos, escenarios privados, aparezcan con más asiduidad formas diferentes de relacionarse con la cultura y de un mayor protagonismo para los sujetos. Este panel centrará la mirada en resultados muy recientes de investigación obtenidos a través de una investigación de público realizada en 3 territorios de la capital a partir de las casas de cultura. Las casas de cultura son instituciones de base que deben justamente promover formas de participación cultural diversa en la población a la vez que ofrezcan servicios culturales en los territorios. La demanda recibida de realizar una investigación de público la tornamos en un estudio de público real, o sea, las personas que asisten a estos escenarios, pero también de público potencial, o sea, de las personas que no tienen contacto, pero que podrían interactuar con este tipo de institución. ¿Por qué escogimos la Casa de Cultura? Porque la Casa de Cultura, a nuestro juicio, debe ser el escenario de participación cultural por excelencia de los territorios. Estudiamos 3 comunidades de la capital, 2 periféricas que fueron Arroyo Naranjo y Cotorro, y una central, o sea, justamente Centro Habana, donde la relación con otras instituciones culturales, vamos a ver en los resultados, permean un poco determinadas percepciones y determinadas prácticas. Sin más dilación, vamos a empezar por la primera intervención, que es justamente la mía: actores institucionales, percepciones y prácticas de participación cultural. La participación como función clásica de la comunidad y como proceso atraviesa por fases, por niveles, por etapas que van de ser protagonista a ser el beneficiario de una acción, de participar desde los procesos de consumo a procesos de toma de decisiones. En este sentido, las mediaciones comunitarias son sustantivas, o sea, influencias familiares, escolares, sociales en general, donde la comunidad tiene un peso vertebral, condicionan la formación de determinadas maneras de participar. En este caso pensamos que los actores institucionales, háblense de promotores, directivos, especialistas que laboran en las casas de cultura, deben tener un papel sustantivo para lograr este propósito. En este sentido, la investigación que proponemos tuvo un primer momento que diagnosticó la concepción de participación del personal de la institución, para lo cual se trabajó con 29 especialistas a través de un estudio básicamente cuantitativo con un cuestionario, pero a su vez también con intercambios cualitativos que permitieron ahondar en la significación de estos procesos.
En primer lugar, estas personas, como actores de participación en el territorio, no difieren sustantivamente de las tendencias que tenemos identificadas en la población general. O sea, un mayor uso de espacios públicos, privados, que los diversos espacios institucionales de la cultura, un alto consumo mediático, o sea, de medios masivos, en este caso básicamente de televisión y de radio, consumos alternativos, también de forma privilegiada. Lo que sucede es que al ser especialistas en determinada rama artística, ellos suelen tener contactos diferentes con la manifestación justamente que practican. Digamos, los teatristas justamente con contenidos relacionados con las artes escénicas, los de danzas con manifestaciones de esta naturaleza. Sí observamos que tienen un alto índice de lectura y que, por supuesto, en su registro la institución cultural por excelencia con la que interactúan es la propia que le da un contrato laboral, ¿no? En este caso la Casa de Cultura, pero que no solamente limitan su interacción con la actividad específica de formación o de promoción que realicen, sino también que suelen interactuar con otras actividades de esa institución y otras actividades de similar naturaleza en otros territorios. Los espacios propios de sociabilidad son sustantivos también para este grupo, al igual que el resto de la población. O sea, espacios donde puedan interactuar con sus semejantes con similares intereses culturales, con similar formación. Esto es un aspecto que es sustantivo en este grupo y que realmente puntúa de manera muy significativa. Ahora, con respecto a los conceptos de cultura y de participación que privilegian. Esto lo logramos a través de formaciones colectivas, ¿no? Construcción colectiva de conceptos y también por determinados indicadores dentro del cuestionario. Si bien la noción de cultura que privilegian se amplifica a diferentes contenidos, identidad, tradiciones, marca de manera sustantiva la creación y arte, digamos, para lo de Centro Habana, porque es una institución que coexiste en un entramado cultural diverso en el centro de la ciudad, lo cual no ocurre con las dos periféricas, que apuntan más a contenidos relacionados con la identidad, con la tradición. De cualquier manera, se evidencia un concepto poco tangible. Pensamos que los trabajadores de instituciones culturales, los especialistas, deben portar una noción propia de cultura, pero que a su vez la pueda limitar en su accionar a contenidos concretos, de una manera que de poder conocer cuáles son los aspectos que realmente jerárquicamente pueden contener. Digamos, notamos ausencia importante en cuanto a lo que tiene que ver con la cultura popular, un poco más implícita en lo tradicional, con los aspectos tradicionales, pero esta cultura popular que está en constante ebullición y formación en los territorios debe tener una mayor presencia. Con respecto al concepto de participación, igual tienden a moverlo por diferentes contenidos, donde si bien se destaca la asistencia, no es despreciable tampoco el llamado de atención a la cooperación, a la organización de determinados procesos. Igual necesita este concepto una mayor precisión y organización para poder operar de una manera sustantiva en un escenario que por excelencia debe promover formas de participación directa. Esto se hace evidente al analizar los roles de participación que ellos asignan a distintas personas dentro de la comunidad, o sea, a las autoridades, a las personas que dirigen en los territorios, le asignan sustantivamente el poder de gestionar y decidir sobre los recursos. Esas son las actividades que a su juicio le caracterizan. Los especialistas, sin embargo, que son ellos mismos, tienen roles mucho más diversos, que están la distribución, la definición de las actividades, de las acciones, un poco organizar la actividad cultural del territorio. Ahora, sumamente significativo que a la población el rol básico que asignan es el de disfrutar de los beneficios. O sea, están reduciendo
la participación cultural a este nivel básico de consumo, de asistencia, lo cual habla de una intervención de tipo más bien asistencialista y que requiere ser redimensionada en un escenario que debe promover justamente acceso diferente a los procesos culturales que tiendan a dar caminos, rutas para que las personas puedan acercarse a la toma de decisiones. Vamos a ver ahora, en cuanto a la población, con la intervención de la máster en ciencias Juan y Piedra, el consumo cultural de la población de niños, niñas y adolescentes de estos 3 territorios. Bueno, buenas tardes. El nombre de la ponencia es precisamente Consumo Cultural de Niñas, Niñas y Adolescentes en 3 municipios habaneros. El consumo cultural como forma de participación ciudadana se torna cada vez más dinámico debido a las facilidades que propician las nuevas tecnologías de la información. A través de este consumo se van imponiendo pautas comportamentales, modos de expresión, motivaciones, entre otros aspectos, sobre todo en los segmentos poblacionales cuyas potencialidades e identidades se encuentran en formación. Dígase en este caso las niñas, los niños y los adolescentes. La siguiente ponencia está dirigida a exponer cuáles son las principales características del consumo cultural en estos grupos poblacionales en los municipios vulnerables que ya mencionaba anteriormente, Cotorro, Arroyo Naranjo y Centro Habana. Para esto se realizó un estudio de carácter descriptivo analítico adscrito al modelo de investigación acción participativa. Las técnicas empleadas fueron la entrevista y el cuestionario, cuyo procesamiento estadístico se realizó mediante el SPSS en su versión 22. La muestra que se alcanzó fue de 71 niños de 8 a 11 años y 67 adolescentes de 12 a 14, distribuidos equitativamente de acuerdo a los siguientes municipios y consejos populares. En Centro Habana fueron de Colón, Dragones y Los Sitios, en Arroyo Naranjo, de La Guinera, Mantilla y Víbora Park, y en el Cotorro de Magdalena, Torrientes, San Pedro y Santa María de Rosario. Esto permitió constatar que, por ejemplo, en Centro Habana, las prácticas culturales de niñas y niños se concentran en jugar y estudiar. También realizan actividades en exteriores y en menor medida consumen audiovisuales por vías formales e informales. Y durante la pandemia se legitimó el interés por el juego. Sus intereses culturales marcan la importancia de la música en primer lugar, la danza y la plástica. Los contactos con la Casa de Cultura son más frecuentes para los de Los Sitios. Y las actividades a las que más asisten ahí son las vinculadas al baile y algún que otro taller de manifestación artística. En sentido general, este grupo demanda, las demandas que realizan son en torno a excursiones en Colón, competencias en Los Sitios y en Dragones y discretos reclamos por actividades de diferente naturaleza. En cuanto a los adolescentes de Centro Habana, se comprobó que sus principales prácticas culturales refieren un alto consumo de televisión, escuchar música, interactuar en espacios propios de sociabilidad y pasear por la ciudad. Se apreciaron discretos contactos con instituciones y servicios culturales, donde resalta la Casa de Cultura, sobre todo en Los Sitios. En la pandemia elevó el consumo del paquete semanal, los videojuegos y el uso de Internet. Este último siempre a través de datos móviles para interactuar en redes sociales. En cuanto a los intereses culturales, destacaron la música, la danza, los deportes. Para las presentaciones teatrales mencionan que las predilectas en los 3 consejos son las humorísticas y las de danza. En televisión consumen musicales, telenovelas y humorísticos, y en el paquete sobre todo novelas, películas, series y muchos shows de participación. El consumo radial no caracteriza las prácticas de estos adolescentes. Sin embargo, se registraron algunas preferencias, sobre todo en Dragones y Los Sitios. Los primeros se inclinan más por las novelas y los segundos por los musicales. Las preferencias musicales se concentran en la música popular bailable, romántica y reggaetón. La lectura no constituye una práctica habitual para estos adolescentes, aunque vale señalar que este comportamiento destaca un poco en Dragones, donde el género preferido es la aventura. Dragones también resalta en el estudio prácticas de danza y junto a Los Sitios en música. El uso de la Casa de Cultura para superación de esta naturaleza es característico sobre todo en Dragones, quienes junto a Los Sitios registran las cifras más significativas de asistencia a este lugar. Las demandas que les realizan a dicha casa se relacionan con talleres y clases de manifestaciones artísticas y culturales. Las niñas y los niños de Arroyo Naranjo apuntan al juego y al estudio y también algunas prácticas de manifestaciones artísticas. Esta última con mayor acento en Mantilla y Víbora Park. Durante la pandemia prevaleció el estudio, el juego y ganó representatividad los consumos audiovisuales formales e informales, al igual que en Centro Habana. Los intereses culturales de estos se inclinan hacia la música y el teatro de manera predominante. El contacto con la Casa de Cultura es más frecuente en los de Mantilla.
Las actividades más mencionadas son las vinculadas al baile, los musicales y las circenses, y sus demandas apuntan a concursos, festivales y más actividades específicas para su grupo etario. Para los adolescentes del municipio, dentro de sus preferencias principales está la televisión, oír música, conversar con amigos y pasear por la ciudad. El contacto con manifestaciones culturales tiene discretos acentos y entre ellos destaca la asistencia a la Casa de Cultura, en especial para los de Víbora Park. Durante la pandemia mantuvieron la representatividad, la televisión, los ejercicios, la escucha de música y la interacción con otros coetáneos. La conexión a Internet constituyó también una práctica relevante, en especial en Víbora Park y Mantilla. La mayoría lo realiza con datos móviles e interactúan en redes sociales, y interactuar en redes sociales es la principal finalidad. El interés cultural que absorbe la mayor cantidad de reportes es la música. Los géneros preferidos son la popular bailable, el romántico y reggaetón. Por otra parte, el teatro es destino si hay presentaciones humorísticas, danzarias o musicales, mientras que en la televisión prefieren musicales, novelas y películas. Del paquete también consumen novelas, películas, series y show de participación. El gusto por la lectura resalta en Mantilla y Víbora Park, sobre todo en libros de aventura, ciencia ficción e historieta. Vale destacar que en radio predomina el no consumo. La mayor cantidad de adolescentes que estudian o practican una materia cultural se ubica en Víbora Park, en materias de danza y música, idiomas, plástica y literatura, donde la Casa de Cultura es identificada como el lugar más usado para este tipo de capacitación. La frecuencia de asistencia a dicho lugar es alta para los 3 consejos. No obstante, le demandan la realización de competencias y concursos, así como actividades festivas para adolescentes y jóvenes. Finalmente, las niñas y los niños del Cotorro exponen el juego y las actividades de recreación realizadas en espacios abiertos como lo más representativo de sus prácticas. Durante la pandemia gana la presencia el consumo audiovisual y los intereses que más reiteran son la música, el circo y la danza. La frecuencia más notable a la Casa de Cultura es característica de los de Santa María de Rosario, siendo las actividades infantiles convocadas por la Casa el destino privilegiado de estos contactos. Las demandas son variadas y apuntan en Santa María de Rosario a competencias, en San Pedro concursos y juegos de participación en Magdalena. También abogan por más actividades infantiles y creación de una sala de computación. Ver televisión y pasear por la ciudad son las actividades que tipifican a los adolescentes encuestados en los 3 municipios, en los 3 consejos. En tiempos de pandemia, oír música, ver televisión y consumos audiovisuales alternativos resultaron predominantes. La conexión a Internet también caracteriza ambos periodos, la cual realizan a través de celulares con el uso de datos móviles para interactuar en redes sociales. Los intereses culturales que más destacan son la música, el teatro, deportes y danza. El género teatral predilecto es el humorístico y en la danza destaca su afición por la popular bailable y la romántica. En televisión se inclinan por películas, musicales y telenovelas y en el paquete semanal prefieren series, películas, novelas y documentales. Un número importante declara no consumir programación radial. En los que la consumen destacan los deportivos, las novelas y los humorísticos. En cuanto a la lectura, la mayor cantidad de lectores se identifican los de Magdalena, donde telenovelas, periódicos y revistas son los más consumidos. El estudio de una materia cultural solo resulta de interés para los de Santa María de Rosario en temáticas de artesanía, computación e idiomas, que se concreta con profesores particulares y en las casas de cultura. Los mayores contactos con esta última se ubican en Magdalena y Santa María. Peñas, eventos y talleres son los de mayor afluencia. Declaran interés por estudiar literatura, danza, teatro, pero la mayor demanda es la de actividades festivas para adolescentes y jóvenes. Como consideraciones finales, se puede plantear que la etapa infantil ha sido poco estudiada en las indagaciones de consumo cultural. Este es un primer acercamiento al tema que debe seguir profundizándose, pues con independencia de la reconocida influencia de padres y educadores en sus decisiones, los variados intereses cognitivos de las niñas y los niños los hacen foco privilegiado para insertarlos en el desarrollo de la cultura territorial. Como aspectos comunes se pudieron apreciar en las prácticas de este grupo un énfasis en el estudio y el juego, pero no desconocen contactos culturales como objeto de conocimiento. Durante la pandemia aumentaron los consumos mediáticos por vías formales e informales. Sin embargo, de vuelta a la normalidad, debe continuar enriqueciéndose su acervo cultural y recreativo con actividades diversas que la Casa de Cultura puede ofrecer. Para ello es importante emplear el juego como eje movilizador del disfrute y el aprendizaje, pues es una práctica atrayente en estas edades. Con respecto a los adolescentes, es común en los 3 municipios el consumo mediático, el uso de espacios de la ciudad, compartir con amigos y el Internet en la búsqueda de nuevas relaciones virtuales. Actividades que por su remisión al espacio privado se mantuvieron en tiempo pandémico, excepto el uso de la ciudad por las limitaciones de movilidad que caracterizan este periodo.
No despreciables resultan los discretos contactos con manifestaciones e instituciones culturales, en especial con las casas de cultura. Esto podría ser empleado para, desde lo institucional, continuar promoviendo actividades que logren vincular a una mayor cantidad de sus coetáneos en el universo cultural. En tal sentido, ambos rangos etarios exponen la necesidad de que se ofrezcan opciones culturales diferenciadas que respondan a la niñez o a la adolescencia. Los hallazgos de esta investigación pueden ser una base para satisfacerlo, ya que visibiliza cómo realmente son grupos con intereses, necesidades y demandas propias que no deben ser inferidas a partir de estereotipos. Todo lo planteado puede emplearse como fuente para retroalimentar a los decisores de las políticas públicas en pos de fomentar una apropiación crítica de la cultura que funja como catalizador del desarrollo social y psicológico en las edades estudiadas. Ya hasta aquí. Bueno, muchas gracias, Joni. Gracias. Vamos a ver en sus aspectos más generales la ponencia de la doctora Giselle Rivero Baste, que no ha podido estar presente acá hoy, comunidades cubanas en desventaja social, intereses y prácticas de participación cultural. ¿Qué ocurre? Porque estamos trabajando con 3 territorios llamados municipios que a su vez tienen diferentes consejos populares, que son los que en su exposición Joni ha ido mencionando, porque buscamos justamente las particularidades de los territorios a su interior, ¿no? ¿Por qué estas comunidades son consideradas comunidades en situación de desventaja social? Recuerden que en principio hablábamos que habían 2 de ellas que son periféricas. Eso en primer lugar ya le da una desventaja en cuanto a la cercanía a el centro cultural de la ciudad, que justamente está en la porción central de la provincia, ¿no? Pero a su vez estos territorios fueron seleccionados porque son territorios que tienen problemas de hábitat, tienen problemas de determinadas vulnerabilidades sociales que ameritan un diálogo, una interacción en términos del conocimiento de sus intereses, necesidades culturales, para lograr enfocar el accionar de una institución comunitaria como es la Casa de Cultura en una mayor sintonía con estas poblaciones. Entonces vamos a hablar en líneas generales de la población adulta. Las prácticas de la población adulta tampoco son sustantivamente diferentes a las que hemos identificado en tendencias nacionales. O sea, hay un consumo mediático importante, cada vez más complementado con el uso de tecnologías digitales. Consumo lo que se llama el paquete semanal, que Joni les hablaba de él, que es una compilación digital que circula, de audiovisuales que circula dentro del país y que ofrece diferentes opciones de distinta naturaleza, ¿no? Películas, series, etcétera, etcétera. Hay una tendencia cada vez más a complementar la parrilla audiovisual con esta parrilla propia, lo cual no deslegitima en estos grupos el alto consumo de televisión, que realmente es lo que marca de la televisión nacional. El consumo de música también, lo cual no remite a que las personas vayan a un concierto ni a un escenario cultural que ofrezca actividades de esta naturaleza, sino como banda sonora que acompaña a las personas directamente conectados con el consumo mediático y con otros soportes digitales. Como datos curiosos, bueno, mayor uso del espacio público de la ciudad, o sea, hay una tendencia sobre todo en estas comunidades periféricas a tener un gran uso de los parques como espacio de encuentro, de sociabilidad, prácticas de cultura popular, como pueden ser jugar dominó en las calles, en los parques, etcétera. Discretamente representados consumos de la cultura artística y literaria, pero con un mayor acento en estos elementos que más próximos a la cultura popular. También llama la atención las prácticas relacionadas con religiones, o sea, asistir a casas, templos, a iglesias y demás, porque son escenarios de un gran sincretismo cultural, sobre todo Centro Habana, que después se hace mucho más evidente en otro tipo de información que traemos. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos que plantean estas personas para una mayor interacción con las ofertas culturales?
En primer lugar, los precios de las ofertas, o sea, que no le resultan asequibles y sobre todo en lugares simbólicos. Ya no solamente hablamos de la oferta institucional, sino también de esta oferta paralela dado por el cuentapropismo, la oferta no estatal, que es cara para comunidades vulnerables como las que estamos analizando. Problemas con el transporte, básicamente en estas comunidades que están lejos del centro de la capital, donde tienden a ofertarse la mayor cantidad de opciones relacionadas con la cultura artística y literaria. Y la falta de tiempo que da la ocupación laboral, estudiantil y demás. Ahora, las vías de información por excelencia para decidir con qué opciones culturales interactuar, las marcan en la radio y la televisión, aunque también no es despreciable los comentarios de los coterráneos, o sea, de amigos y familiares que recomiendan una determinada opción, pero también sustantivo resulta las carteleras y volantes propios de estas comunidades, así como la acción directa de los instructores de arte y promotores que elaboran en las instituciones culturales. Muy poca presencia tienen las redes sociales todavía y que deben tener un mayor llamado de atención en la promoción por el alto consumo que están teniendo en la población cubana actual. O sea, el consumo de Internet realmente se ha elevado en tiempos pandémicos y a partir de las bondades de los datos móviles en el teléfono y constituye una práctica de consumo cultural por excelencia en estos momentos, en todos los grupos poblacionales y que debería ser tenida en cuenta a la hora de la divulgación de actividades culturales, en este sentido. La relación con la Casa de Cultura. Predomina la no asistencia, pese a que estudiamos público real y potencial. Hay una porción grande de la población que no asiste, que no tiene contacto con estos espacios. El resto se distribuye con contactos semanales, mensuales, 1 o 2 veces al año, donde predomina, incluso en este público que asiste, el contacto mensual a la institución, excepto aquellos muchachos, adolescentes, jóvenes, que se encuentran practicando una manifestación cultural. La actividad a la que asisten son básicamente las peñas, porque las peñas tienen contenidos específicos que suelen motivar a determinados segmentos de las poblaciones. Digamos, hay peñas campesinas de gran arraigo en determinadas comunidades en Arroyo Naranjo y en El Cotorro. En la Casa de Cultura de Centro Habana hay un movimiento interesante tanto con la tercera edad como con las poblaciones de adolescentes y jóvenes que suelen dar perfil a las peñas que organizan estas instituciones. En líneas generales, la forma de participación que predomina en estos espacios es justamente ofrecer actividades para el disfrute de la población. Llamado de atención sustantivo para redimensionar esta perspectiva y promover formas de participación diferentes donde la población tenga un mayor protagonismo en la elección, en la conformación de las actividades. Como valoraciones generales, insistir en la noción de cultura y de participación en los aspectos de formación del personal que labora en estos espacios, tendientes al empoderamiento de los mismos como actores de desarrollo, pero a su vez para elevar el empoderamiento de la comunidad que tampoco conoce vías diferentes de acceso en el devenir cultural en el ámbito institucional. Las acciones que reclaman son justamente de diferentes niveles, pero apelan a actividades que de regocijo, formación, de intercambio cultural diverso que debe ser atendido de manera específica por las instituciones culturales de los territorios. Los retos justamente están después de la pandemia.
en captar nuevos públicos, pero a su vez reconquistar los que ya tenían, porque la pandemia tendió a reforzar el espacio privado y el consumo mediático como los aspectos más sustantivos, en detrimento, por supuesto, de otros escenarios de las ciudades y de las comunidades. Entonces, justamente hacer valer el protagonismo que debe tener una institución de esta naturaleza para la captación de público debe estar en sintonía con los gustos, necesidades e intereses de las comunidades. Esta investigación tuvo el valor metodológico de no tener precedentes en los territorios. Actualmente se está utilizando el instrumental que creamos para la misma para realizar estudios nacionales de similar naturaleza en las distintas provincias del país, justamente para conocer a nuestros públicos y poder interactuar de una manera más efectiva con los mismos. Muchas gracias por la atención y esperamos cualquier tipo de comentario o pregunta sobre nuestras intervenciones.